En el día de la fecha. En principio que este domingo que pasó se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sorprendiéndonos o no con su resultado y dejándonos un claro panorama sobre quiénes son los candidatos y candidatas, pocas candidatas, más competitivos para las elecciones generales que se llevarán a cabo en octubre. En este sentido, La Libertad Avanza ha sido el partido con más apoyo, representando un 30% del padrón. Siendo Massa, bueno, en este caso de Unión por la Patria, el segundo candidato más votado con el 21.4%. En este caso, bueno, La Libertad Avanza plantea, ¿no? Un programa, unas propuestas vinculadas a poder cambiar el rol del Estado, nuestra historia, básicamente, ¿no? Aquella historia que hemos consensuado como sociedad a partir del año 83 y dar marcha atrás también, ¿no? Con algunos derechos que han sido conquistados por estas luchas históricas, tales como la interrupción voluntaria del embarazo y otras cuestiones vinculadas, ¿no? A la educación sexual y diversos otros derechos con los que contamos hasta el día de hoy. Bueno, veremos qué nos deparará en la elección que tendrá lugar en octubre. Para profundizar un poco en estas temáticas, ya tengo en conexión y ya lo estoy viendo en pantalla a la primera invitada del día de hoy. Ella es activista por la campaña nacional, justamente por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se trata de Yamila Picasso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Yamila? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Yo no te estoy ¿Todo escuchando. bien? Dame un segundo que subo el volumen, el retorno lo tengo un poquito Dale. bajo. Era el mío, ¿eh? ¿Cómo estás, Yamila? Bienvenida. Gracias por estar del otro lado. No, por favor, a ustedes por invitarme. Bueno, comentaba un poco al inicio del programa todo esto, ¿no? Que tiene que ver con las elecciones, con las PASO, que un poquito, bueno, nos han sorprendido respecto, bueno, a los resultados y demás. En principio es consultarte eso, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te impactó o no los resultados electorales del pasado domingo? ¿Qué podés decirnos? Sí, sí, claramente era un resultado que, si bien era posible, digamos, ¿no? El conservadurismo, el avance que hay dentro de lo que es el espectro de la derecha, sabíamos que estaban como bien posicionados. Creo que igualmente nadie creía que un personaje como Milei podía ser el candidato más votado, digamos, ¿no? Un personaje que tiene una postura pública bastante, por decirlo de alguna manera, controvertida, ¿no? Como un personaje que grita todo el tiempo cuando habla, que insulta muchísimo, que genera, como en mi caso, a mí en lo personal, me genera mucho rechazo. Entiendo de que también hay mucho descontento, obviamente, con todo el contexto político y económico, principalmente, que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, se podía pensar, digamos, que iba a haber un voto bronca. Creo que justamente lo que hace Milei es canalizar ese voto bronca, y en vez de irse a un voto blanco, un voto nulo, fue para un voto de una persona que busca básicamente esto que decías, ¿no? Retroceder en derechos, achicar el Estado, que las fuerzas de seguridad tomen mayor protagonismo, que se pueda vender y comprar armas sin mayores regulaciones, como la violencia como una respuesta a un conflicto político o social, Claro. lo cual es bastante preocupante. Sí, una de las lecturas que hubo, porque bueno, aparecieron a partir del lunes, ¿no? Lecturas por todos lados respecto a este resultado, que creo que gran parte de la sociedad tal vez no lo esperaba, ¿no? Creo que muchos nos sorprendimos porque, algunas personas pensábamos que no iba a superar el 15 o el 10% incluso, y realmente verlo en un primer lugar fue un tanto choqueante, debo confesarlo. Sí. Pero bueno, más allá de eso, una de las lecturas es justamente, ¿no? Que bueno, debido a la crisis económica y demás, entre otros factores, hay como cierta derechización de la sociedad. No sé si vos compartís este punto de vista o si considerás que es más bien un voto desde el hartazgo, desde el cansancio, desde la impotencia, ¿no? Hacia bueno, los diversos factores, ¿no? que se juegan hoy en día para nuestro futuro como sociedad.
teniendo en cuenta el ámbito Sí, educativo, económico y demás. totalmente, sí, no, yo soy de la idea, al igual que vos, de que tiene que ver más con un voto de hartazgo, de bronca, y no necesariamente con que todo ese 30% de votos que logró son personas que están convencidas o apoyan su ideología o sus posturas políticas o programáticas. Creo que al contrario, supo expresar esta bronca, este fastidio por la política, ¿no? Tiene como mensajes que son, por más que no estemos de acuerdo, pero son mensajes claros, digamos, ¿no? Mm, Que creo que a diferencia quizás del gobierno actual o incluso de Juntos por el Cambio, les es difícil a veces expresarse con claridad en algunos, brindando mensajes a la sociedad y él supo, digamos, encontrar ese posicionamiento. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que haya una derechización de la sociedad, no en términos conscientes ni ideológicos. ok. Sí creo es un personaje que lo vienen instalando desde los medios hegemónicos también, ¿no? Desde Ujú. hace varios años que lo vienen instalando e imponiendo y sabe justamente utilizar esos espacios que le dan. Entonces entiendo de que viene más que nada por un aprovechamiento de las circunstancias y del contexto que de una cuestión ideológica, porque esto que estabas diciendo, ¿no? Muchos de los avances que vos mencionabas se dieron en los últimos años, Mm. principalmente el que tiene que ver con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley sumamente luchada, pero que se logró recién en el 2020, Claro. ¿no? En diciembre, el 30 de Ujú. diciembre del 2020 fue la votación en el Senado de la Nación y no podríamos haber llegado hasta ahí sin que haya sido el acompañamiento de la sociedad en su mayoría y en su diversidad apoyando esta lucha. Por supuesto, sí. Entonces, y creo que la mayoría de la sociedad también quiere salud pública, quiere educación pública, quiere un Estado presente con la asignación universal por hijo, con los diferentes programas que brinda el Estado, que hacen a la seguridad social, que hacen a la inclusión, que obviamente estamos en una situación muy extrema en términos económicos y que se entiende que no alcance, eh, pero utilizan estas herramientas que brinda el Estado y creo que las acompañan. Entonces, creo que responde más a estas otras cuestiones que venimos planteando que a una cuestión ideológica. Claro. Bueno, sin dudas, el espacio político de Milei se ha caracterizado por esto que vos decías, ¿no? Discursos de choque, de impacto también, ¿no? Esto de hacer una declaración políticamente incorrecta hoy en día, lo que es nuestra sociedad, y verla replicada constantemente en los medios de comunicación, Instagram, redes en general. Y bueno, se ha dirigido mucho también hacia los feminismos, ¿no? En ese sentido también, por estos días, habló sobre dar marcha atrás a través de un plebiscito con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué mirada tenés sobre este aspecto y sobre las declaraciones que han hecho desde el arco político de Milei? Hoy por hoy podemos decir ya el arco político, ¿no? Donde por otro lado Sí. también, sí, qué loco, donde por otro lado también se ha atacado, ¿no? La educación sexual integral, bueno, todos esos debates que a lo mejor ya creíamos, no sé si tal vez con un consenso social, pero sí como establecido hace 13 años, digamos, básicamente tenemos ley de educación sexual integral, creía que, bueno, el debate, ¿no? Iba a ser superador. No. De este lado se está proponiendo dar marcha atrás, justamente. ¿Qué lectura tenés sobre esas declaraciones? Bueno, en principio, desde los feminismos y las diversidades, siempre somos muy conscientes de que cada avance que hacemos va a traer una reacción. Nuestros derechos nunca están asegurados, solo los aseguramos haciéndolos vivos y defendiéndolos, digamos, siempre que se amenaza en contra de la salud pública y la educación pública. Sabemos que ponen en riesgo nuestros derechos y más en este caso que van puntualmente, ¿no? A hablar en contra
de la Ley de Educación Sexual Integral, que como vos bien decís, es una ley vieja, que todavía no se aplica de la manera que debería aplicarse en todo el país, que tiene un montón de dificultades para la plena implementación, que es una ley que sale del 2006, ¿no? Mm. Varios años. Sí, 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 bueno. Y bueno, lo que tiene que ver con en materia de salud sexual, primero tenés en el año 2002 el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que también se crea en función de una ley nacional, que también costó mucho de que se sancione y finalmente se sancionó en el año 2002 y se reguló en el 2003. Y después, ahora ya en el 2020, como decíamos, la ley de aborto, que no podemos también olvidar que la ley de aborto que se sancionó en el 2020 viene de un debate de larga data y principalmente del gran debate social, público y democrático que se dio en el año 2018, ¿no? Ujú. Que fue donde salimos masivamente millones de personas a defender, a exigir al Congreso de la Nación que sancione la ley, que finalmente el Senado de la Nación no la vota, por el contrario, vota negativamente. Y eso nos obligó a ir el 2019, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a volver a presentar por 8ª vez nuestro proyecto de ley, que finalmente se trata en el marco de una pandemia mundial, ¿no? Porque también es importante decir que logramos hacer una incidencia política exitosa en el marco de una crisis sanitaria y que entendíamos que justamente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y con las interrupciones del embarazo son una materia esencial para reducir las desigualdades, sobre todo en una crisis sanitaria como la que estábamos viviendo en ese momento, en el 2020, y que finalmente se sanciona el 30 de diciembre y en enero del 2023 ya es promulgada en el boletín oficial, el Ejecutivo brindando, digamos, este elemento regular, institucional, ¿no? Que es lo que permite que finalmente hoy estemos cumpliendo 3 años de una aplicación, de una ley, de una política pública, ¿no? Que implica un montón de elementos que el Estado brinda, no solamente ampliando equipos de profesionales de la salud para que justamente sean cada vez más los efectores que den respuesta a esta demanda, sino también garantizando la producción pública y nacional de medicamentos para el tratamiento de interrupción del embarazo, que son avances enormes, que nos ponen pioneros en la región, que nos dan un respaldo muy importante en materia sanitaria y que no se puede volver atrás, digamos. Si bien sabemos que hay un marco normativo que justamente impide que se avance en un plebiscito, cuando hay una ley ya sancionada, vigente, que es de orden público, que se está aplicando. La Constitución, justamente en su artículo 39, regula lo que tiene que ver con la consulta popular y con el plebiscito, y lo que justamente establece es que, por un lado, el proceso que debería de darse para que eso sucediera, que no es algo tan simple, sino que implica la intervención del Congreso de la Nación con una mayoría especial para que pueda regular un proyecto de proceso de plebiscito, y además también establece que en materia penal, que es algo que tiene la ley 27610, no nos olvidemos que esa ley lo que hace es modificar el Código Penal argentino, y al modificarlo y al hacerlo en materia penal, justamente no puede ser un instrumento válido el plebiscito, la consulta popular, para poder derogar esa ley, digamos, ¿no? Hay otros elementos y que claramente si un gobierno, el gobierno de turno que sea, que quiera ir en contra de la ley, es con el simple hecho de eliminar el Ministerio de Salud, que es lo que propone mi ley, o sacarle presupuesto a la dirección que lleva a cabo la política pública, de hecho la dejaría, la vaciaría, digamos, ¿no? Entonces, no, nos preocupa, sí, sobremanera esto, que lo que tiene que ver con eliminar el Ministerio de Salud, eliminar el Ministerio de Educación, que son los dos ministerios que llevan a cabo estas políticas, tanto la educación sexual integral
como lo que tiene que ver con salud sexual en general y en particular las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Sí, siento también que al escucharte y demás que es un momento en el cual los feminismos salen nuevamente como a reconfirmar las bases, ¿no? de lo que ha sido la lucha en todos estos años también, ¿no? Como esto que decía al principio, conquistas o debates que tal vez ya creíamos saldados, ¿no? O no sé si saldados, pero bueno, habiendo llegado a cierto punto ya en cuanto a conquistas, de pronto encontrarnos, ¿no? con estos discursos en la sociedad y con la libertad de ciertos políticos. No hablo únicamente de Milei, hablo en general de poder, bueno, decir, cerramos un ministerio, se da marcha atrás con esto. Patricia Bullrich esta semana también dijo, bueno, básicamente, palabras más, palabras menos, dijo, no voy a dividir la sociedad en plena campaña hablando de esto. No, bueno, al menos fue un poco más viva, ¿no? Pero no hay una garantía en que eso no suceda. Entonces, bueno, genera como ciertas inquietudes. A su vez también me preguntaba, y es algo que quería compartir con vos, los votantes, ¿no? Y las votantes de estos espacios políticos, que en su mayoría, o al menos en el caso de Milei, ¿no? En La Libertad Avanza, ha calado mucho el discurso justamente en las juventudes. Si bien hay otra juventud también, ¿no? Pero no sé, ¿qué mirada tenés sobre este aspecto, ¿no? En cuanto al impacto del discurso de la libertad justamente en la población más joven? Sí, yo creo que en realidad es difícil de plantearlo en términos de saber qué es lo que buscan las juventudes o si las juventudes realmente están identificadas con Milei o con ese discurso. Porque no nos podemos olvidar que también fueron la juventud, fueron las pibas y los pibes quienes también levantaron las banderas por el aborto legal en el 2018 y en el 2020, quienes tomaron escuelas para Bueno, por que eso sí. se sancione la ley y también para reclamar, para que se aplique la educación sexual integral en sus escuelas. Entonces, esa misma juventud es la que votó también, ¿no? En estas elecciones. Entonces me cuesta creer que es un voto, primero, solamente joven. Creo que sí puede haber un perfil más bien de, de varones que podrían haberse sentido muy incómodos en esta reconfiguración de roles de género que se dio gracias al Ni Una Menos, gracias a las movilizaciones, gracias a lo que tiene que ver con democratizar el debate también. Y que bueno, se tienen que reconfigurar porque obviamente las pibas estamos diciendo no nos maten, no nos peguen, no nos acosen, ¿no? Como se expresó claramente esa situación. Entonces entiendo que puede haber cierta incomodidad por parte de los varones en cómo manejarse socialmente y que justamente encuentran en Milei quizás un detractor, un tipo que justamente lo que viene a decir es que no sé, esto se puede matar, que fomentando, digamos, ¿no? Los discursos de odio, violentos, hablan de pegarse tiros con mucha liviandad, la compra de armas, ¿no? Que decíamos, entonces como, por un lado, creo que debe haber, obviamente, jóvenes que lo hayan votado, pero también creo que debe haber muchas personas en general con un gran sentimiento de frustración. Y ahí sí creo que también tiene que hacerse oídos toda la clase política, porque si hay un dato de la realidad y es que no hay políticas públicas para las juventudes, no hay ningún político o política o candidata o candidato que interpele a las juventudes. Las gestiones ni provinciales ni nacionales están teniendo políticas públicas claras hacia las juventudes. No somos, digamos, no son un grupo que estén siendo escuchadas, que estén siendo interpeladas. Entonces, creo que eso genera inevitablemente cierto rechazo o desapego frente a una votación, a una elección, como bueno, ahora nos vienen a pedir los votos, pero la realidad es que no se puede alquilar, con suerte termina la escuela secundaria, no tenés
posibilidad de conseguir trabajo, si querés estudiar y trabajar es mucho más difícil. Entonces, como que creo que espero que también se pueda leer este voto, este resultado electoral, con una escucha activa hacia las juventudes, que hoy están representando el 40% del padrón electoral. O sea, Exactamente. hoy las personas que tienen entre 16 y 35 años inclusive, representan el 40% del padrón electoral. Claro. Y a esas personas vos no le estás hablando. Bueno, Nadie le está hablando. exactamente. Veremos qué sucede de acá a octubre. Yamila, te quiero agradecer tu tiempo. Desde aquí, bueno, mandarte un abrazo y en otra oportunidad, por favor, bueno, también poder contar con tu palabra nuevamente. Esperemos que con mejores noticias. Esperemos que sí, con un resultado revertido. Mm. Así que, obviamente, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto Dale, un cuando beso quieran. grande. Hasta luego. Charlamos con Hasta luego. Yamila Picasso, activista